De entrada, me suele pasar que si cojo un material es que me ha llamado la atención. Este material es muy escultórico, esta pieza que me he encontrado es muy escultórica. Y a lo mejor dices, ¿sí? ¿Qué es eso de escultórico? Pues no sé, aparte de la tridimensionalidad, tiene algo, parece que te está llamando la coges. Y de entrada, pues a lo mejor te la llevas a casa y no la trabajas de momento, pero la dejas allí, aparcada. Y un buen día vuelves a mirar tal, y dices, uy, qué bueno está eso. Así. Pues podía hacer, voy a ver si empiezas a jugar con otras piezas que tienes ahí en el taller, las combinas, las sitúas, las comparas, dibujas su forma, te vas haciendo con toda esa, y vas creándote como un bagaje, un almacén, diríamos, que te bulle en la cabeza de ideas, que eso a su vez alimenta las siguientes piezas y te ayuda a buscar, a descubrir, a sacar de su contexto eso que está por ahí abandonado, que no dice nada, y tú lo recoges para darlo otra vida. Cuando empiezas a meterte en el mundo del arte y empiezas a descubrir autores, hay algunos que te llaman mucho la atención. Y no solamente la obra de fulanito, la de menganito, ¿no? Dices, esta es buena. Y este es otro estilo diferente, pero qué bueno es también. Entonces, al final, de toda esa amalgama y todos esos estudios y tal, vas haciendo tu propia manera de hacer. Y seguir, y seguir, y seguir, y a seguir. Y el tiempo va a ser el que hace que la práctica, es el que hace que empieces a decir, o que puedan decir, esto es de Adolfo, o esto es de fulanito, de perantanito. Pero no se trata de buscarle el estilo, sino de trabajar por ganas de expresarte, porque es tu necesidad, porque te encuentras bien haciéndolo y tal, y insistir. Es decir, voy a hacer un estilo, voy a hacer como este señor, pero le cambio un poquito así, tal, para que parezca que no lo es, pero que sí lo es, que sí no, y que parezca mío. No lo busques por ahí. Intenta ser sincero y trabajar. Y así te salen las cosas. Y no te sé decir por qué escojo unas y otras. Y además me dejo guiar por el material también. Por eso los troncos niños que tengo ahí, tienen una presencia tan fuerte que me da pena meterme con ellos. Y no son más que prácticamente un cilindro, pero qué fuerza tienen. Y es tan potente un árbol, es tan potente, es tan paciente, es tan... yo creo que es el resumen de la naturaleza, el árbol. Y claro, incluso después de muerto, como el Cid Campeador, les ves ahí, no están en su silla atados, según la leyenda esta del Cid, ¿no? Pero tienen una presencia, han tenido vida,
Es maravilloso. Yo quiero ser más dentro de lo lírico, dentro del ensueño, dentro de la paz. Es decir, quiero paz. Quiero unos paisajes, o quiero unos entornos donde yo pueda respirar.